Bien amigos, te reciban un cordial saludo. Este es su amigo y servidor Javier Lobo. Nuevamente, este es mi segundo video que realizo con respecto a temas de la Biblia. Bien, este video lo hago porque estuve viendo el debate que hizo el cura Luis Toro con el hermano Regalado. Y me llama la atención porque este señor Luis Toro, la verdad que es un experto manipulador de las escrituras. Y entonces me parece interesante de que las personas sean tan ingenuas que se dejen engañar de esta manera. Me llama la atención en el momento del debate o del encuentro entre estos dos señores, cuando el hermano Regalado, Ángel Regalado, le hace el cuestionamiento al cura Luis Toro de que él no es sacerdote de Dios, de que es un falso sacerdote. Y el cura Luis Toro muy arduamente dice que él le va a probar con la Biblia, con el Nuevo Testamento, que él ciertamente es un sacerdote del Dios Altísimo, entre comillas. Y me llama la atención el pasaje que cita. Presten atención, y aquí es donde les quiero mostrar que es muy cierto lo que dice el pastor Eduardo Gutiérrez. Es muy cierto lo que dice el pastor Eduardo Gutiérrez. Si usted va a un encuentro con este señor Luis Toro, si usted va a debatir con este señor Luis Toro, usted tiene que ver con lupa los pasajes que cita. ¿Por qué? Porque muchas veces esos pasajes que él cita ni siquiera se refieren a los temas a los que él se refiere. Se refieren a otra cosa o a otra persona. Él cita Hebreos 7:11 del Nuevo Testamento como texto para probar supuestamente que él sí es un sacerdote del Dios Altísimo. 7:11. Él lee uno o dos versículos de este. Él lee el 11, el 12, el 13 me parece. Entonces, lo curioso es que si usted lee todo el capítulo 11, usted se dará cuenta fácilmente, que ese pasaje bíblico por ningún lado se refiere a los sacerdotes católicos. Por ningún lado. Ni siquiera menciona, ni siquiera habla en sentido plural de ese sacerdocio. Ese pasaje de 7:11, Hebreos 7:11, está hablando del sacerdocio de Jesucristo. El sacerdote del Dios Altísimo es Jesucristo. No está hablando de ti, Luis Toro, ese pasaje, ni de los sacerdotes ordenados por Roma. Para nada. Lee todo el capítulo y aquí lo vamos a leer para que el católico que nos está escuchando, que me está viendo en esta hora, toma tu Biblia y date cuenta que ese pasaje que Luis Toro se atribuye a sí mismo, donde él mismo dice, yo sí soy un sacerdote del Dios Altísimo. Tú te vas a dar cuenta, si tú lo lees, el capítulo claramente habla del sacerdocio de Jesucristo. No habla de un sacerdocio romano, de un sacerdocio ordenado por Roma, para nada. Lee el capítulo completo, lo vamos a leer verso por verso y tú te vas a dar cuenta al final del capítulo y durante todo el capítulo que ese pasaje que él cita no se refiere a él, se refiere al sacerdocio de Jesucristo, comparándolo con el sacerdocio de los levitas. El pueblo verá quién es el mentiroso. Aquí se trata de descubrir las mentiras y al mentiroso. ¿Quién es el falso? Aquí no se trata de otra cosa. O es mentiroso él, o mentiroso soy yo. O es falso él, ya no me puedo comprobar que él es de la iglesia de Cristo, que es un verdadero evangelista. Yo sí le voy a comprobar que yo soy sacerdote del Dios Altísimo, como él lo pregunta, y en el Nuevo Testamento. Me voy con Hebreos capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 11 en adelante. Cuando el Señor Jesucristo nos viene a decir algo distinto a lo que Él está preguntando. Él me preguntó, ¿usted es levita? Le dije, no. ¿Usted es de Aarón? No. Entonces, ¿cómo usted es sacerdote? Mi explicación bíblica. No para que Él lo crea, no para que Él se convierta, para que el pueblo sepa que sí soy sacerdote del Dios Altísimo y que
él no puede comprobar que él es evangelista. Va. Hebreos 7:11 en adelante. 7:11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, El de los levitas, que él me preguntó, no es el sacerdocio mío. que es el fundamento de la legislación de Israel, Era de los judíos. no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Esos sacerdotes no llevan al pueblo a la religión perfecta. Se necesitan otros sacerdotes que sí lleven a la religión perfecta. Ya va. De lo contrario, Aquí viene. ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Necesitamos otro sacerdocio que sí lleve a la religión perfecta, cosa que no podía hacer los levitas y los de Aarón. Siga. No a semejanza de Aarón, No a la semejanza de Aarón, como él me preguntó. ¿Es de los levitas? ¿Es de Aarón? No. sino a semejanza de Melquisedec. Soy sacerdote del Dios Altísimo a semejanza de Melquisedec. Siga. Y si hay un cambio en el sacerdocio, Subrayen la palabra que Jesucristo trajo un cambio en el sacerdote. No dice eliminó el sacerdocio. No, dice cambió el sacerdocio. Lo cambió. No lo eliminó como los falsos profetas del siglo XX vienen diciendo que no existe el sacerdote porque Cristo lo eliminó. Vamos a ver, repito de nuevo, ¿lo eliminó? y si hay un cambio en el sacerdocio, Lo cambió. Ya este era de Aarón, lo de la tribu de Leví, ahora es de Melquisedec. ¿Y cómo era lo de Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a ver. Usted puede buscarlo en Génesis, capítulo 18, versículo 14, o al revés. Génesis, vamos al Génesis. Si no es blanco, es negro. Vamos a leerlo y tú te darás cuenta que Luis Toro es un manipulador de las escrituras. Toma un versículo acá, unos pasajes acá, luego la amarra con otro versículo por allá del Antiguo Testamento y ya saca un producto. Yo soy el sacerdote. La Biblia está hablando de que yo soy el sumo, yo soy el sacerdote del Dios Altísimo. No, ese pasaje está hablando de Jesucristo. Y tú, Luis Toro, estás usurpando ese título. Estás usurpándolo. Y no sabes que te estás enfrentando. Es al mismo Dios. No le estás robando ni siquiera el título a un apóstol. No le estás robando el título a un cristiano común, a un hermano. Le estás usurpando el título a Dios mismo, a Jesucristo. Se lo estás usurpando. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Tú te burlas de los cristianos, te burlas de los propios católicos, porque los católicos no leen Biblia. Tú te paras allí adelante, pones a otro a leer, manipulas aquí, manipulas allá, pero no les enseñas la verdad. Lees los capítulos, los versículos y los manipulas a tu favor para engañarlos y para que sigan creyendo en tus mentiras. Podrás engañarlos a ellos. Y ciertamente los estás engañando. Y gracias a tu trabajo muchos de ellos se van a perder. Y esos católicos que se dejan engañar, sabiendo la verdad, leyendo la verdad, teniendo la verdad ante sus ojos, y prefieren seguir a un mentiroso simplemente porque lo idolatran, porque no es otra cosa, es idolatría que le tienen a Luis Toro. Ah, porque Luis Toro le está dando duro a los protestantes. No, no te preocupes por nosotros. Él siga creyendo que nos está dando duro. Pero tú eres responsable de tu destino. Si tú prefieres la mentira antes que la verdad, entonces sigue viendo sus videos, sigue saltando de alegría, sigue burlándote de los cristianos, de los que creemos en Cristo. Sigue burlándote. Que tarde o temprano vamos a dar cuenta ante Dios, porque es la propia palabra de Dios la que nos juzga. Porque si tú sabes la verdad
y prefieres seguir creyendo en la mentira, entonces tú vas a dar cuentas. Vamos a leer todo el capítulo, simplemente vamos a leerlo y al final tú te darás cuenta que ese capítulo del que él habla, Hebreos 7:11, esos pasajes, no están hablando de él, no están hablando de un hombre pecador, imperfecto, cuyos sacrificios no pueden salvar a nadie. Las misas que ofrece no pueden salvar a nadie, sacrificios incruentos. Vamos a leerlo y después tú me dirás si estoy equivocado o no. Yo fui católico, bautizado, hice la primera comunión y gracias a Dios, leyendo las Sagradas Escrituras, pude entender que lo que Roma me enseñaba no era la verdad. No era la verdad. Vamos a leerlo. Aquí nos encontramos frente a la página bibliacatólica.com.br, en el cual vamos a leer el pasaje de Hebreos 7, capítulo 7 de Hebreos. Dice: en efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa en primer lugar Rey de Justicia y además Rey de Salem, es decir, Rey de paz, sin padre ni madre ni genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Seguimos leyendo. Versículo 5 dice: es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham, mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior, y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura que vive. Y en cierto modo, hasta el mismo Leví que percibe los diezmos los pagó por medio de Abraham, pues ya estaban las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11, que es el versículo de donde parte Luis Toro, a decir que es a partir de allí pues que se basa su sacerdocio. Vamos a leerlo, dice: pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesariamente se cambia la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Amados hermanos, subrayemos aquí este versículo 13, que obviamente el sacerdote Luis Toro no lee, ni lo leyó. ¿Por qué? Porque no le conviene. Mira lo que dice el versículo 13. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Veamos que este versículo se está refiriendo, está diciendo este versículo, que de quien se está diciendo todas estas cosas, el versículo 11 y 12, se está refiriendo es a Jesucristo, que pertenecía a otra tribu que no era la tribu de Leví, porque Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá. La pregunta es, ¿pertenece el sacerdote, el cura Luis Toro, a la tribu de Judá? ¿Están hablando estos versículos del sacerdote Luis Toro, del cura Luis Toro? Leámoslo de nuevo. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor, lo dice claramente, que nuestro Señor, aclarando lo que dice el versículo 13, dice claramente: y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y a esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente, aun si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec. Nota usted que allí está hablando en sentido singular.
No está hablando de un grupo de sacerdotes romanos. Ahí dice el versículo 15. Todo esto es mucho más evidente aun si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. ¿Será que el sacerdote, el cura Luis Toro, tiene una vida indestructible? Esa es la pregunta. ¿Se están refiriendo estos versículos a Luis Toro? Leámoslo de nuevo. Que lo sea no por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Todo esto se está refiriendo a Jesucristo, no a un grupito de sacerdotes, de curas católicos romanos. De hecho está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. De este modo queda abrogada la ordenación precedente por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó a nada a la perfección, pues no era más que una introducción a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Todo el sacerdocio levítico era simplemente una introducción a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20 dice, y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras dice, míralo usted, esto lo dice la Biblia católica, en sentido singular, dice el versículo 21, mientras no dice este grupo de sacerdotes romanos, no lo dice. Está hablando en un sentido singular, está hablando de un único sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo. Así que, amado hermano, usted se tiene que dar cuenta claramente que todo este capítulo, todos estos pasajes que utiliza Luis Toro para decir que él es sacerdote del Dios Altísimo, solamente se están refiriendo a Jesucristo. Leamos el versículo 21 de nuevo. Mientras lo fue bajo juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Versículo 22 dice, por eso de una mejor alianza resultó fiador, ¿quién? Luis Toro. ¿Resultó fiador los curas romanos? ¿Qué dice el versículo 22? Dice, por eso de una mejor alianza resultó fiador Jesús. ¿Está claro? Sigamos leyendo. Dice el versículo 23. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Ahí está hablando de los sacerdotes levitas. Pero dice, nuevamente habla en sentido singular, no habla en sentido plural, no habla de un grupito especial de sacerdotes romanos, para nada. Dice, pero posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. El sacerdocio de Jesucristo permanece para siempre. Versículo 25. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él, no a los que se acercan por medio de Luis Toro, no por los que se acercan a Dios por medio del Papa, ni por ningún otro cura autonombrado sacerdote, ni porque Roma los haya enviado. Dice claramente el versículo 25, de ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se acercan, se llegan a Dios, ya que está siempre vivo. Jesucristo no está muerto, como hacen ver los curas romanos que en cada misa lo sacrifican y lo vuelven a matar y lo vuelven a sacrificar cada domingo y se lo comen en la hostia y ya el lunes de nuevo se le sale, el sábado se le sale y el domingo de nuevo a comerse a Jesucristo. No, aquí dice, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Es Jesucristo el que intercede por nosotros, no es ningún cura, no es ningún cura romano. Es Jesucristo.
Dice el versículo 26, así es el sumo sacerdote que nos convenía. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos. ¿Acaso es el sacerdote Luis Toro, el cura Luis Toro, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores? ¿Se está refiriendo estos pasajes a Luis Toro? Algún católico que me lo responda en los comentarios, que me diga si esos versículos se están refiriendo a los curas romanos. Dice el versículo 27, que no tiene necesidad de ofrecer cada día sacrificios, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. A Jesucristo no lo tienen que volver a sacrificar como hacen los curas romanos, que pretenden sacrificarlo en cada misa. Dice claramente en la Biblia católica, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, que es la ley. Es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley hace el Hijo perfecto. No dice allí, hace a los curas romanos perfectos para siempre, no lo dice. Todo ese capítulo de 11 de Hebreos y todo Hebreos habla del sacerdocio de Jesucristo. Pero leamos esta última línea que dice, posterior a la ley, hace el Hijo perfecto. Perfecto, hace el Hijo perfecto. No está hablando allí de un grupito de sacerdotes romanos. Aunque te duela Luis Toro, esta es la realidad. Y si estás viendo este video y si cualquier sacerdote, cualquier cura está viendo este video, debieras quitar la sotana, colgar la sotana, porque tu sacerdocio es un invento de Roma. Es un invento del Vaticano para engañar a la gente y para hacerse con sus dineros, para cobrar misas. Ese es el propósito de tu sacerdocio. La Biblia claramente habla del sacerdocio de Jesucristo en Hebreos capítulo 7 y en todos los demás capítulos de Hebreos. Cualquier sacerdote católico, cualquier cura romano que lea Hebreos bajo la luz del Espíritu Santo se dará cuenta claramente que su sacerdocio no es más que un invento, no es más que una usurpación del verdadero sacerdocio de Jesucristo. Le invitamos, amigos y hermanos, a que se suscriban a este canal y compartan el video. Si este video fue de bendición para tu vida y trajo luz a tu vida, comparte este video y no olvides suscribirte. Este es su amigo y hermano Javier. Nos vemos en el próximo video. Saludos.